Bueno, comparto la pantalla y empezamos. ¿Se está viendo? Sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar hoy con el primer tema del segundo parcial. A partir de acá se pone un poquito más complicado el análisis de los datos. Es más de lo mismo que hemos venido viendo, pero ya empieza a tener ciertas complicaciones. Así que vamos a tratar de no ir demasiado rápido con los temas, así se puedan ir siguiendo sin problema. Profe, Sí, ¿vemos el teórico? ¿cómo? Hoy vemos el teórico. Hoy vamos a ver un teórico, sí, de experimentos factoriales, sí. Bueno, la primera clase que les di, se llamaba Introducción a la Experimentación, en esa clase introdujimos un montón de conceptos y uno de los conceptos los voy a tomar como repaso ahora para introducir este tema que vamos a ver hoy, que es el inicio de los experimentos factoriales, que son el tipo de experimentos que vamos a ver desde ahora hasta la última clase. Cuando en esa clase les mencioné que como una parte del proceso de experimentación, uno era la selección de los factores y sus respectivos niveles. Esto estaba en las etapas de una investigación. En el punto B, este es el apunte introductorio de la primera clase. Les mencioné que una parte fundamental de un diseño de una investigación es la selección de los factores y sus respectivos niveles. Bueno, ahí mencioné que podemos tener, cuando nosotros hacemos una investigación, experimentos que tienen un solo factor o experimentos que se llaman también unifactoriales, que son los que hemos venido viendo hasta ahora en el primer parcial. Todos esos que hemos visto han sido experimentos simples o unifactoriales. Y cuando en un experimento incluimos dos o más factores, ese tipo de experimentos se llaman experimentos factoriales. O sea, cuando nosotros decimos un experimento factorial, estamos asumiendo que ese experimento tiene dos o más factores. Cuando nosotros hacemos un experimento de este tipo, que son mucho más complejos en cuanto a su análisis que los que hemos estado viendo, nosotros vamos a tener los factores por un lado y los niveles de esos factores por otro lado. ¿A qué llamamos los niveles? Los niveles de un factor serían las alternativas que tiene ese factor. Cuando los experimentos son simples o unifactoriales, los niveles de ese único factor que tenemos, nosotros les hemos venido llamando los tratamientos del experimento. Es lo que hemos visto hasta ahora, que es lo que se ha entendido en el primer parcial. Ahora el tratamiento va a ser un concepto que ya lo vamos a ver enseguida, es un concepto diferente. Por ahora vamos pensando que tenemos dos o más factores en ese experimento y que cada uno de esos factores tienen distintos niveles. Por ejemplo, si nosotros queremos diseñar un experimento en el cual estudiamos el efecto de 4 niveles de nitrógeno en el suelo, en un estudio para producir más cantidad de forraje para alimentar a los animales, y estos 4 niveles son 0, 50, 100 y 150, y el otro es el fósforo, o sea, tenemos nitrógeno por un lado y fósforo por otro en ese experimento. Eso que le llamamos el nitrógeno y el fósforo serían los dos factores que tiene el experimento. O sea, este experimento tiene como factores el nitrógeno por un lado y el fósforo por otro. O sea, es un experimento bifactorial, tiene dos factores.
Ahora, cada uno de esos factores tiene sus niveles. En el caso del nitrógeno, ven, hay 4 niveles. Son 0, 50, 100 y 150. O sea, acá tenemos nitrógeno con 4 niveles. Y fósforo también tiene 4 niveles, que son 0, 40, 80 y 190. O sea, tenemos un experimento que tiene 2 factores, cada uno de ellos con 4 niveles. Este tipo de experimento nosotros lo designaríamos como un experimento factorial 4 por 4. ¿Qué significa este producto que hemos puesto acá? El número de multiplicando indica la cantidad de factores que tiene. Y el número indica la cantidad de niveles que tiene ese experimento, cada uno de los factores. Entonces, si nosotros decimos que tengo un experimento factorial 4 por 4, yo sé por el nombre del experimento que son 2 factores, cada uno de ellos con 4 niveles. Si hubiéramos tenido 3 niveles de nitrógeno y 2 de fósforo, ese se hubiera llamado un experimento factorial 3 por 2. Y si tenemos 2 de nitrógeno y 2 de fósforo, sería un experimento de 2 por 2. Los 2 por 2 son los más sencillos de todos. Y son con esos con los que vamos a comenzar esta clase. Y a pesar de que son los más sencillos, nos va a llevar 2 clases desarrollar un solo ejercicio. ¿Cómo se generan los tratamientos? Porque, a ver, hasta la clase pasada siempre veníamos hablando de los tratamientos. Acá no hemos dicho nada de los tratamientos. Acá estamos hablando de factores y niveles de los factores. Los tratamientos en este tipo de experimentos están en esta tabla. Surgen de combinar cada nivel de un factor. Recordemos que los niveles del factor nitrógeno son 0, 50, 100 y 150, con cada uno de los niveles de fósforo, que son 0, 40, 80, 120. O sea que en este experimento tenemos un tratamiento va a ser 0 nitrógeno, 0 fósforo. Ese es el primero. El segundo va a ser 0 nitrógeno, 40 fósforo, 0 nitrógeno, 80 fósforo, 0 nitrógeno, 120 fósforo. Después vamos con el 50 y vamos haciendo todas las combinaciones. ¿Cuántos tratamientos va a tener un experimento de 4 por 4 como este? Bueno, resolvemos el producto. 4 por 4 es 16. O sea que un experimento factorial 4 por 4 tiene 16 tratamientos, donde cada uno de los tratamientos es la combinación de un nivel de un factor con un nivel del otro factor. Y hay que hacer todas las combinaciones posibles. Por supuesto, cuanto más niveles haya, más combinaciones vamos a tener. Fíjate que acá con 2 niveles, 2 factores, 4 niveles cada uno, tenemos que usar 16 tratamientos diferentes. ¿Tienen que estar todas las combinaciones? Sí, tienen que estar todas las combinaciones para que este experimento pueda ser analizado después, por lo menos en este nivel de curso. Vamos ahora, este apunte es el que ya les dimos, el de la primera clase. Ahora vamos a ir a este otro que ya es más específico. Este es referido concretamente a experimentos de 2 por 2. Este apunte está subido ya en el campus. Y también está subida la teoría, la práctica de esto al campus. Así que ya la pueden ir bajando, digamos. Esto lo vamos a ver hoy y nos va a llevar las 2 clases de la semana que viene. O sea que los materiales de esta semana y de la semana que viene ya están subidos al campus.
Bueno, entonces vamos a este tipo de experimentos que se llaman 2 por 2. O sea, un experimento que tiene 2 factores, cada uno en 2 niveles. Entonces, hemos dicho que los tratamientos, en el caso de los experimentos factoriales, resultan de combinar un nivel de un factor con todos los niveles del otro factor. Entonces, vengamos aquí a donde nos dice. Supongamos un experimento que tiene 2 factores. Genéricamente a esos factores los vamos a llamar los factores A mayúscula y B mayúscula. Y cada uno tiene 2 niveles. A los niveles los vamos a designar con letras minúsculas. ¿Ven? A1 y A2 son los 2 niveles que tiene el factor A mayúscula. Y B minúscula 1 y B minúscula 2 son los 2 niveles que tiene el factor B mayúscula. Este factorial con 2 factores es un factorial de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 factores cada uno en 2 niveles. Si nosotros tuviéramos un factorial con 2 factores A y B, donde A tiene 3 niveles, que serían A1, A2 y A3, y B también tiene 3 niveles, que llamaríamos genéricamente B1, B2 y B3, ese sería un factorial de 3 por 3, o sea, 2 factores, cada uno en 3 niveles. El 3 por 3 es un tipo de factorial que vamos a ver también. Si tenemos 3 niveles para A y 2 para B, va a ser un 3 por 2. Eso también lo vamos a ver después, más adelante, pero ya directamente vamos a resolver casos prácticos. Ya no hay más teoría. La teoría es la misma que hay acá. Ya la teoría empieza a aplicar para cualquier factorial, se llame como se llame. Entonces, por ejemplo, un experimento de 2 por 2, ¿qué podría ser? Estamos probando 2 variedades de soja, a la que llamamos B1 y B2, con 2 distanciamientos de cierre, D1 y D2. Es un factorial de 2 por 2, por supuesto. Entonces, ¿cómo generamos los tratamientos? Bueno, vamos a combinar cada nivel de un factor con los 2 niveles del otro factor. O sea, vamos a tener A1 combinado con B1, lo cual va a dar el tratamiento A1B1, A1 con B2, nos va a dar A1B2, después combinamos A2 con B1 y A2 con B2. O sea, un factorial de 2 por 2 va a generar 4 tratamientos. Un factorial 3 por 2 genera 6 tratamientos. Un 3 por 3 genera 9, un 4 por 4 genera 16 y así sucesivamente. Los experimentos factoriales no son un tipo de diseño experimental. No, es un tipo de experimento que se caracteriza porque en ese experimento entran en juego 2 o más factores simultáneamente. Los diseños experimentales son otra cosa, son lo que hemos venido viendo hasta ahora. Son el bloque, el completamente aleatorizado, bloques completos, cuadrado latino, que son los diseños básicos, que son los que hemos venido viendo. Cuando nosotros, una vez que tenemos definidos nuestros tratamientos, que recuerdo, se definen combinando un nivel de un factor con cada uno de los niveles del otro. Siempre es así. Según cómo sean nuestras unidades experimentales, vamos a decidir qué diseño usamos. Si son todas homogéneas, vamos a usar un completamente aleatorizado. Si las unidades experimentales pueden ser agrupadas mediante una sola fuente de variabilidad exógena, eso va a llevar a un diseño en bloque. Y si hay 2 fuentes exógenas ortogonales, nos va a llevar a un cuadrado latino. Entonces, supongamos, ¿cómo sería si tenemos que aplicar estos tratamientos en un diseño completamente aleatorizado?
Una aclaración. Esto que está acá es un conjunto de los tratamientos. Pero podrían estar una sola vez cada uno de los tratamientos. A ver, esa pregunta para la audiencia. ¿Alguno me puede contestar? ¿Una sola vez tendrían que estar? ¿Qué piensan? ¿Cómo que una sola vez? Una sola vez el tratamiento 1, una sola vez el 2, una sola vez el 3, cuando haga el experimento. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios de la experimentación? ¿Cuál es el primer principio? Hay 3. ¿Se Tienen que acuerdan? estar todas las posibilidades. Están todas las posibilidades, pero ¿va a estar Que se una sola repita, vez cada posibilidad o tiene que estar varias veces cada? No, una sola vez. Y si está una vez, ¿qué pasaría con el ABC del diseño experimental que se llamaba repetición? ¿Se acuerdan de ese? Ah, tiene sí, razón. tiene que Ah, ser repetición, tiene aleatorización que y estar control local. repetido, claro, tiene que estar repetido, porque si no está repetido, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que no voy a poder conocer? El error El experimental. error experimental, exactamente. O sea, fíjense como lo que quería recalcar, sacar efecto acá, es que aunque estamos en un tipo de experimento más complejo, todo lo que hemos venido viendo se sigue aplicando acá. Entonces hay que repetir, exactamente, hay que repetir cada uno de estos tratamientos. Entonces podrá estar 3 veces, 4 veces. Entonces, por ejemplo, si nosotros decidimos hacerlo completamente al azar al diseño, y tenemos, estos podrían ser, supongamos que sean animales o parcelas de terreno, y decidimos repetir 2 veces. Entonces, si tenemos un 2 por 2, hay 4 tratamientos. Y cada uno de esos tratamientos está repetido 2 veces. Entonces, ¿cuántos animales o unidades experimentales necesitaría para poder hacer ese experimento? A ver. 8. 8, exactamente. Si tuviéramos un 4 por 4 y quiero repetir 3 veces cada tratamiento, ¿cuántos animales necesitaría para hacer eso? Bueno, a ver, 4 por 4 da 16. 48. Y 16 por 3, claro, para ese experimento necesitaríamos 48 animales. ¿eh? Así se calcula. Entonces, bueno, el dibujito que está acá está asumiendo que las unidades experimentales, sean parcelas o animales, son homogéneas. Entonces podemos asignar cualquier tratamiento a cualquiera de esas unidades experimentales. Pero fíjense que acá el tratamiento es uno de los niveles de un factor con uno de los niveles de otro factor. O sea, acá el tratamiento es la combinación de un nivel de un factor con un nivel de otro factor. Y como estamos repitiendo 2 veces, cada una de estas combinaciones tendría que aparecer 2 veces. A2B2 está ahí y está acá, está 2 veces. A1B1 está aquí y apareció acá también. ¿ven? Y así todas están 2 veces. Esto lo puedo hacer así en forma irrestricta porque las unidades experimentales son homogéneas. Ahora, si fuera en bloque, tenemos que agrupar, ¿ven? En bloque. Y la premisa del diseño en bloque, ¿cuántas veces tiene que aparecer cada tratamiento en cada bloque? A ver, estamos Una repasando. sola vez. ¿Cuántas? Una. Una vez. Entonces, ven, están una vez cada uno, pero tengo que repetir. Entonces, tengo que hacer por lo menos 2 bloques para que el experimento sea válido. Ahora, para hacerlo en cuadrado latino, bueno, tendría que combinar estas letras de tal forma que no se repita ninguna combinación, ni en filas ni columnas. Bueno, en realidad no se hace cuadrados latinos de experimentos factoriales.
En general, salvo que sea un experimento de 2×2, 3×3. Más que eso es imposible, porque se empieza a hacer gigantesco el cuadrado latino. Porque recuerden que el cuadrado latino tiene como restricción que si tengo, pónganle 16 tratamientos, como en un 4×4, ¿cuántas repeticiones tengo que tener de cada uno de esos tratamientos? A ver. ¿Cómo, profe? Si tengo 16 tratamientos, ¿cuántas repeticiones de cada uno estoy obligado a hacer si quiero hacer un cuadrado latino? 2. No. ¿Se acuerdan que el cuadrado latino tiene la misma cantidad de tratamientos que repeticiones? Siempre. ¿Se acuerdan Entonces, 16. Entonces, si hay 16 tratamientos, estoy obligado a hacer 16 repeticiones de cada uno. Entonces, imagínense lo que se hace el tamaño del experimento. Entonces, por eso el diseño en cuadrado latino es raro que se lo use en este tipo de experimento. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de experimentos? ¿Por qué probamos dos cosas simultáneamente o dos factores simultáneamente? Porque si nosotros hacemos los experimentos uno a la vez o por separado cada factor, nosotros podemos saber cómo actúa el fósforo, podemos saber cómo actúa el nitrógeno, pero las cosas no funcionan por separado en la vida real. Los sistemas que nosotros estudiamos, a nosotros nos interesa mucho saber cómo actúa la mezcla de cosas, ¿eh? Si nosotros estamos estudiando medicamentos, hay medicamentos que actúan por separado haciendo algún efecto, pero la suma de los dos puede producir algún efecto mejor en el sentido de la cura. Por ejemplo, pensemos en la salud humana. ¿Qué pasa si nos engripamos? Bueno, antibióticos no vamos a poner porque sabemos que los antibióticos no matan los virus. Entonces, puede que no haga nada o puede que sí. A ver, lo pensé. ¿Qué necesitaríamos nosotros para pasar una gripe? Lo que necesitamos sería, uno, que nuestras defensas estén altas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice el médico normalmente cuando nos enfermamos? Bueno, que tomemos alguna vitamina. ¿Para qué es la vitamina? Es para reforzar el sistema inmunológico. Se supone que con más vitamina nosotros vamos a eliminar el virus solito, ¿eh? Pero nos dan antibióticos también. ¿Tienen idea por qué nos dan antibióticos cuando estamos con gripe si los antibióticos no tienen efecto viricida? ¿Tienen idea alguno de ustedes? No. Se deben meter antibióticos cuando están con gripe. El efecto del antibiótico no es matar el virus. El efecto del antibiótico es como se debilita el sistema respiratorio y inmunológico en general. Lo que evita es que las bacterias que entran como infección secundaria se metan en el cuerpo y te produzcan una neumonía, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos dan normalmente mezclas de las dos cosas? Porque la suma de los dos factores va a generar un ataque de la enfermedad que nos va a permitir sortearlo más rápido y con más éxito. Bueno, eso es lo que nosotros queremos evaluar en este tipo de experimento y por eso los diseñamos así. Porque nosotros lo que queremos es ver cómo funcionan las combinaciones. Ahí está centrado nuestro interés, no analizar los efectos por separado. Entonces, volviendo a lo nuestro, cuando nosotros hacemos un experimento de tipo factorial, en este caso es de dos factores, hay tres tipos de efectos que nos va a interesar estimar. Uno de esos efectos se llama los efectos principales. Otro tipo de efecto se llama el efecto de interacción y otro tipo de efectos se llaman los efectos simples. ¿Qué son los efectos principales en un experimento factorial? Acá lo dice en el texto. Consideran el análisis independiente de los factores que componen el experimento
como si se hubiera hecho un experimento unifactorial para cada uno de ellos. O sea, como que hubiéramos hecho dos experimentos por separado. Esos son los efectos principales. Cada factor por separado. Pero no es ese nuestro interés. Nuestro interés está en el segundo efecto, que es el efecto de la interacción. La interacción lo que analiza es cómo actúan conjuntamente los dos factores. ¿Para qué? Porque nosotros queremos saber si actúan en forma independiente o si hay un efecto conjunto que potencie o que genere un efecto detrimental en la respuesta cuando ambos están actuando simultáneamente. O sea, este efecto, que es el efecto de interacción, es el efecto más importante y en el que se centra sobre todo aquí el análisis de un experimento de tipo factorial. Para nosotros ver cómo es el efecto de interacción, se hacen unos gráficos, que después vamos a ver cómo se los hace, que se llaman los gráficos de interacción. Son estos. Estos gráficos lo que muestran son los niveles de un factor. Acá, ven, este sería el factor A. Ven que tiene los niveles A1, A2. Los puntitos lo que marcan es el valor medido, o sea, la respuesta que obtuve. Podría ser el tiempo que demoró la cura, por ejemplo. Y después, por separado, se ponen los niveles del otro factor, que en este caso es B. Entonces, cuando el gráfico ese da paralelo, nosotros decimos que la interacción es nula o que no hay interacción, o decimos que los factores actúan de una manera independiente. O sea que no hay un efecto conjunto. Pero a veces podría pasar esto, ¿ven? Que la suma de los dos elementos, en vez de dar un valor mejor, nos tira abajo el valor de la respuesta. Podría pasar esto también, que una combinación de los dos, de un valor más alto y otra de un nivel de uno con el primero del otro, nos tira abajo la respuesta. Bueno, eso es lo que nosotros queremos estudiar cuando nosotros hacemos este tipo de experimentos. ¿Cómo son estas relaciones entre los factores actuando conjuntamente? Y el análisis de estos gráficos que están acá es lo que nosotros llamamos el análisis de las interacciones. Y por Profe, último, ¿sí? ¿podría volver a explicar? Sí, puedo volver a explicar. A nosotros cuando estudiamos este tipo de experimentos en los que combinamos dos factores, lo que nos interesa ver es cómo actúan simultáneamente. Si en el gráfico de interacciones tenemos líneas paralelas, nosotros decimos que los dos factores no interactúan o que actúan independientemente. ¿Qué querría decir eso en el caso del ejemplo que dé de la gripe? Que podemos tomar la vitamina sola o el antibiótico solo y da el mismo efecto. O sea, no hace falta que compre las dos cosas porque con una sola da lo mismo. Y voy a obtener el mismo efecto. En cambio, ¿cuándo habría interacción? Cuando si la combinación de las dos me produce más que la suma de las partes. Ven, por ejemplo, acá, ven esta combinación A2B1 produce una respuesta positiva, un incremento. En cambio, A1B2 me tira abajo la respuesta. Eso es lo que se llama un efecto de detrimental. O sea que baja mucho o que sube mucho la respuesta. Ya cuando lo veamos ahora con el ejemplo concreto que vamos a ver, va a ser un poquito más fácil de entender. O sea, esto vamos a volver. Acá estamos hablando en forma general, en una forma abstracta. ¿Sí? Lo que por ahora me interesa que se vaya entendiendo es que lo que nos interesa analizar es cómo actúa la suma de dos factores que actúan simultáneamente.
para definir cuál es la combinación óptima. Eso es el objetivo nuestro en este tipo de experimento. O sea, en el que le decía recién de la gripe. La pregunta de investigación sería, ¿qué me conviene? ¿La vitamina sola? ¿El antibiótico solo? ¿O la suma de antibiótico con vitamina? Para lograr una recuperación más rápida. Esa sería la pregunta de investigación. Y este tipo de experimento es lo que nos va a permitir responder ese tipo de preguntas. Se lo vamos a iniciar en forma teórica y luego vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ver entonces cómo le llamamos. Nosotros le llamamos a los factores A mayúscula y B mayúscula y los niveles A1, A2 minúscula y B1, B2 minúscula. Y lo que está acá en el cuerpo de esta tabla son las combinaciones de las letras A1, B1, A2, B1, B2, A1, A2, B2. Es lo que está acá adentro. Esos son los tratamientos. Entonces, ¿cómo estimamos los efectos principales? Porque hemos dicho que hay tres tipos de efectos. Principales, interacción y simple. Y hay que estimar cuánto vale cada uno de esos. Bueno, ¿cómo calculo los efectos principales? ¿Cómo sería el efecto principal de A? Sería el promedio de A2 menos el promedio de A1. A ver, ¿qué sería? A barra 2 y A barra 1. Pero a ver, ¿cómo está A barra 2? A2 tiene A2B1 y A2B2. Lo que pasa es que no me interesa con qué nivel de A está combinado. A mí solo me interesa la media de las A. Entonces, si yo quiero sacar la media de las A, lo que me dice acá es que sume el valor de la respuesta de A2 con B1, que está ahí arriba, ahí, más la media de A2 con B2, y lo divida en 2. O sea, A barra va a salir, A barra 2, va a salir de esta columna, o sea, es la suma. Estos números, esto que está acá como letra, acá adentro hay números, si eso me olvidé de decir. Hay números acá, Entonces, la media de A2 va a ser la suma del número que representa esta combinación más el valor que representa esta. Se sumado y dividido en 2. Eso va a ser A barra 2, que es lo que me dice acá. Que sume el número que representa 2B1 más el número que representa 2B2 y lo divida en 2. Y que le reste la media de A1. Bueno, ¿cómo voy a obtener la media de A1? Bueno, va a ser A1B1 más A1B2 dividido en 2. Eso me da el promedio, la diferencia de los promedios de las A. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo yo acá es tomar solo las A. No estoy teniendo en cuenta que está la B. O sea, hago como que la B es una repetición, nada más. ¿Ven? Está A2 y está B1 y B2. Y no me interesa que esté combinado. A mí solo me interesa que esté A2 acá y A1 acá. No me interesa si estuvo con B2 o B1. Para mí con que esté A2 o A1 es lo mismo. Entonces, por eso puedo sumar. Y el efecto principal de 2 es B barra 2, que es la suma de estos dos dividido en 2, ¿ven? A1B2 más A2B2 dividido 2, menos la de B1, que es la suma de estos dos números dividido en 2. Entonces, esa diferencia de las medias de cada factor es lo que se llama el efecto principal de un factor y del otro factor. ¿Cómo se calcula la interacción? La interacción es la media de los dos valores que están en la diagonal de esta tabla menos la media de los dos valores que están en esta otra diagonal. Entonces, ven, A1B1 es el que está acá, más A2B2, esta diagonal, dividido en 2, menos el promedio de los dos valores que están en esta diagonal, que es A1B2 más A2B1, dividido en 2.
¿Para qué me sirve la interacción? Si eso me da 0, si esto da igual a 0, si da 0, nosotros decimos que A y B son independientes. ¿Y qué quiere decir que sean independientes? Que no actúan en forma conjunta. Entonces, si volvemos al experimento en donde probábamos vitamina y antibiótico, lo que nos está diciendo es que da lo mismo que pongamos antibiótico solo o vitamina sola. No hace falta mezclar los dos porque los dos factores son independientes. Ahora, cuando esta resta de acá nos da un número que se aleja de 0 en valor absoluto, o sea que puede dar positivo o negativo, se puede alejar por arriba o por abajo, nos está indicando que los factores sí interactúan, o sea que no son independientes. ¿Qué significa que dé positivo? Bueno, acá está escrito, ¿ven? Si su valor es 0, indica que A y B son independientes. Si es positivo, indica que los dos factores en forma conjunta se potencian. O sea que la suma de los dos da un mejor resultado que cada uno por separado. Eso es el efecto de sinergia. Si es negativa esta interacción, indica un efecto detrimental cuando actúan en conjunto, que es lo que se llama un efecto de antagonismo. ¿Qué es un efecto de antagonismo? Cuando la suma de los dos factores da una respuesta menor que la de cada uno de ellos por separado. Esa es la idea y eso es lo que nosotros queremos analizar. Ahora, después de que viene la interacción, hemos hecho la interacción, el otro efecto que nos interesa son los efectos simples. ¿Que esto cuándo tiene sentido hacer? Solamente si la interacción es diferente de 0. O sea, el efecto interacción, si da 0, no deberíamos analizar esto. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que los factores son independientes. Entonces, si la interacción es igual a 0, nosotros vamos a venir acá a los efectos principales. Porque son independientes. Como son independientes, analizamos a A por un lado y a B por otro. No nos interesa analizarlo conjuntamente. Ahora, si es distinto de 0, ya sea positivo o negativo, venimos acá a los efectos simples. Y el efecto simple, ¿qué es lo que analiza? Es cómo actúan conjuntamente los niveles de cada factor combinado con los niveles del otro factor. Eso es lo que analiza un efecto simple. En un experimento factorial de 2 por 2 tenemos 4 efectos simples. Vamos a ver en el gráfico cuáles son los ejemplos, cómo definimos esos efectos simples. En este gráfico que está aquí, donde dice interacción nula, acá, cuando calculamos la interacción, esta que está acá, equivale a un valor de 0. Cuando da 0, gráficamente, nosotros vamos a ver esta representación. Y si es 0, no me interesa analizar los efectos simples. Cuando da 0, solo analizo los efectos principales. Ahora, si da distinto de 0, como es en este caso, acá dio distinto de 0, acá también va a dar distinto de 0, y acá también va a dar distinta de 0 la interacción. En estos casos va a dar positiva, en este caso va a dar negativa. Y ahí sí analizo los efectos simples. Entonces, ¿qué es un efecto simple? A ver, vamos a ver, por ejemplo, en este gráfico. Un efecto simple es la distancia que hay entre estos dos puntos cuando tenemos este nivel del factor A. Entonces, este punto representa un valor cuando tenemos el nivel B1
del factor B y este el nivel B2. Entonces nosotros decimos que este efecto simple es la diferencia entre dos valores de B cuando el factor A está en el nivel A1. Eso es un efecto simple. Después tenemos este otro efecto simple, que es la diferencia entre los niveles de B cuando estamos en el nivel A2. O sea, estamos viendo la variación de un nivel dentro de los niveles del otro nivel. Entonces, cuando nosotros tenemos un factorial de 2 por 2, nosotros vamos a tener 4 efectos simples. A ver, vamos a poner el gráfico acá. Vamos a hacer un dibujito. Entonces, suponemos que tenemos así. Vamos a poner A acá. Y acá están los niveles de B. Este va a ser B1 y este va a ser B2. Acá va a ir A1 y acá va a ir A2. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esta diferencia de valores que hay aquí? Ese efecto simple sería la diferencia entre los dos niveles de B cuando A está en el nivel A1. O sea, la diferencia entre niveles de B cuando A está en el nivel 1. Este otro va a ser la diferencia entre los niveles de B cuando A está en A2. Ahora, si nosotros este dibujito ahora invertimos el eje y ponemos ahora B acá, y B tiene sus dos niveles, y acá tenemos A2, y acá tenemos A1. Este efecto simple va a ser la diferencia entre los niveles de A cuando B está en el nivel B1 y esta otra diferencia, que es la altura, es la resta de este valor menos este, a ese efecto le llamamos la diferencia entre los niveles de A cuando B está en el segundo nivel. O sea que cuando tenemos un factorial de 2 por 2, tenemos 4 efectos simples. Entre niveles de A entre niveles de B dentro de A1, entre niveles de B dentro de A2, entre niveles de A dentro de B1 y entre niveles de A dentro de B2. Esos son los efectos simples. O sea, los efectos simples en estos gráficos, calcular el valor de estas alturas que están acá. Eso es el análisis de los efectos simples. Y como les dije, eso solamente tiene sentido hacerlo cuando nosotros tenemos una interacción significativa. Porque si no es significativa, como en este caso, las alturas valen la misma. Entonces, eso nos está indicando que los factores no están interactuando. ¿Cómo sería el modelo con el que nosotros vamos a generar los datos en un experimento de este tipo? Aquí, cada valor observado se explica como una media general más el alfa sub i indica el efecto del primer factor más el efecto del segundo, que es el beta sub j, más el alfa, beta y j, que esto es lo que se llama el efecto de la interacción. O sea que la componente sistemática del modelo generador de datos, que es esta, tiene la media general, esta suma de dos componentes que se llaman los efectos principales, más este término, que se llama el término de interacción, que repito, lo que evalúa la interacción es si hay un efecto conjunto de los
dos factores A y B actuando simultáneamente, más el término de error, que es el mismo término aleatorio que hemos venido viendo en los diseños anteriores. Y los supuestos que hemos hecho para el término de error en los modelos anteriores es el mismo. O sea, eso es lo mismo. Lo que ha cambiado es esta parte, en donde ahora los efectos tenemos los efectos principales. Como son de dos factores, hay dos efectos principales y una única interacción. Cuando veamos el de tres factores más adelante, vamos a ver que acá van a aparecer tres efectos principales, interacciones dobles y interacción triple. Bueno, ese es el modelo. ¿Cómo hacemos nosotros para analizar esto? Bueno, tenemos que trabajar de una manera similar a la que hemos venido trabajando hasta ahora. O sea, hay sumas de cuadrados que las tenemos que ir particionando en sus distintos componentes. Entonces tenemos la suma de cuadrados total. Vamos a iniciar nosotros asumiendo que el diseño es completamente aleatorizado. Cuando nosotros vimos el diseño completamente aleatorizado, nosotros vimos, y eso ya lo han rendido ustedes en el parcial, así que esto me imagino que está clarito, que la suma de cuadrados total se particiona en una suma de cuadrados de tratamiento más una suma de cuadrados debida al error experimental. Pero ¿qué pasa ahora con esta parte, que es la suma de cuadrados de tratamiento? Nosotros hemos dicho que en este experimento hay efectos de los factores y hay efectos de los factores actuando conjuntamente. Entonces, esta suma de cuadrados de tratamiento va a ser a su vez particionada en tres componentes. Una va a ser la suma de cuadrados debida al factor A. Otra va a ser la suma de cuadrados debida al factor B. Y una tercera que va a ser la suma de cuadrados de la interacción del factor A con B. Esa interacción la simbolizamos como A por B. Nosotros ponemos así, sabemos que estamos hablando de un término de interacción. O sea que la suma de cuadrados de tratamiento a su vez se descompone en tres componentes. O sea que la suma de estas tres es la suma de cuadrados de tratamiento. Y eso es lo que dice acá, ¿ven? La suma de cuadrados total es suma de cuadrados de A más suma de cuadrados de B más suma de cuadrados de A por B. Y todas esas, la suma de esas tres es lo que se llama la suma de cuadrados de tratamiento. ¿Qué técnica de análisis vamos a usar? Bueno, la misma que hemos venido viendo ahora, hasta ahora, que es el análisis de la varianza. Solo que acá va a ser un poquito más elaborado llegar a esa tabla. Pero la idea es la misma, hay hipótesis nulas que van a ser probadas, hay una prueba F, cuadrados medios, F de tabla, lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora. Ahora, como tenemos dos factores por separado, por un lado, y por otro estamos queriendo analizar, ahora hay varias hipótesis que están en prueba. O sea, tenemos una nula y una alternativa para el factor A, una nula y una alternativa para el factor B, y una nula y una alternativa para el factor interacción. O sea que hay tres pares de hipótesis que tenemos que probar en un experimento factorial de 2 por 2. Y cada una va a tener su prueba F respectiva. ¿Cómo sería la hipótesis nula del factor A? Acá hay dos niveles nada más. A tiene el nivel A1 y el nivel A2. Entonces la nula para el efecto principal A va a ser que la mu de A1 es igual a la mu de A2. Y la H1 va a ser que son diferentes, esas dos.
Para B, de forma similar, vamos a decir que la mu de B1 es igual a la mu de B2. Y la alternativa, que la mu de B1 es diferente de la mu de B2. Y para la interacción, vamos a decir que el término ese, alfa, beta, este que está acá, vale 0. Y decir que vale 0 quiere decir que no hay interacción entre los factores, o lo que es lo mismo decir que esos factores son independientes o que no tienen un efecto conjunto. Y la hipótesis alternativa lo que dice es que ese efecto conjunto es diferente de 0. O sea que sí hay un efecto conjunto entre los dos factores. Y esta es la parte principal del análisis. Esto es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que dice acá? De estas tres hipótesis, siempre se debe mirar primero la referida a las interacciones. Y esto es pregunta de examen, de parcial. Entonces esto hay que entenderlo bien. Entonces, la primera que debemos mirar siempre es la nula y alternativa de la interacción. ¿Y cómo se procede? Si acepto la hipótesis nula de la interacción, o sea, si yo acepto esta, debo analizar las que están arriba. O sea, tengo que venirme acá y concluir sobre A y sobre B por separado. ¿Y por qué hago eso? Porque si acepto la nula estoy diciendo que no actúan en forma conjunta. Entonces, si no actúan en forma conjunta, debo analizarlos por separado. Y eso es lo que hago acá cuando hago A y B. Ahora, ¿qué pasa si yo rechazo la nula? Acepto esto, que sí hay interacción. Ya no miro esta parte de arriba, porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que actúan conjuntamente, no tiene ningún sentido analizarlos por separado. Entonces, en el caso de rechazar la nula, lo que debo hacer es el análisis de los efectos simples, mediante una técnica de análisis que es un análisis de varianza también, que se llama una técnica de contrastes ortogonales. Entonces, resumiendo, cuando hacemos el análisis de la varianza, lo primero que debo mirar es la hipótesis o la prueba F de la interacción. Si acepto la nula, analizo los efectos principales de los factores A y B. Si rechazo la nula, debo hacer un análisis de efectos simples mediante contraste. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a llegar en el ejemplo hasta acá. Y acá vamos a cortar, ¿ves? Porque es largo. La verdad que se hace muy largo el análisis. Entonces, vamos a analizar en dos partes. Veamos el ejemplo. Tenemos un experimento en que se estudiaron 2 niveles de vitamina B12. Esos 2 niveles son 0, o sea, no se puso vitamina B12, o se puso 5 miligramos. Y 2 niveles de antibiótico. 0, nada, y 40. Y se usaron 5 cerdos en cada combinación. Esas son las repeticiones. O sea, hay 5 cerdos en cada una de las combinaciones de tratamiento. ¿Cuál es la respuesta? El aumento de pesos en kilos. O sea, las combinaciones de vitaminas con antibióticos son combinaciones que se usan como parte de nutrición. Que los antibióticos aparecen ahí como componente de alimentos en algunos animales. Entonces, para algunos animales, los cerdos se usan estas combinaciones. Entonces, la idea de acá, ¿qué queremos saber? Ponemos solo el antibiótico, solo la vitamina, ninguna de las dos, o las dos simultáneamente. Eso es lo que queremos saber, qué es lo que más nos conviene. Y la variable respuesta, ser el aumento de peso,
es obvio que lo que nosotros queremos ver es cuál es la combinación más eficiente para obtener el máximo aumento de peso. Esa es la idea acá. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de este experimento? Bueno, vamos a representar con A el antibiótico y con B la vitamina B12. O sea, va a ser antibióticos, antibiótico 0 con vitamina B12 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el alimento no tiene ni antibiótico ni vitamina. Otra combinación va a ser antibiótico 0 con vitamina B12 5. ¿Qué tiene ese alimento? Tiene solo vitamina, no tiene antibiótico. Después vamos a tener antibiótico 40 gramos con vitamina 0. O sea, este alimento tercero tendría solamente antibiótico. Y el último tiene la combinación de antibiótico con vitamina. O sea, es nada. Este es nada. Ningún aditivo en el alimento. Este es solo vitamina, solo antibiótico y los dos, y los dos componentes. Y queremos ver quién es el que mejor, de estos 4 tratamientos, cuál es el que mejor funciona. Entonces acá en una tabla lo que tenemos son los valores de los pesos de los 5 cerdos que han entrado en este experimento en cada una de las combinaciones. Esta primera columna es antibiótico 0, vitamina B12 0. La segunda es antibiótico 0, B12 5. Y así todo. Entonces tenemos los valores. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? Bueno, vamos a trabajar igual que hemos trabajado en el diseño completamente aleatorizado en una primera etapa. Vamos a sumar los valores, así. Sumamos los valores de las 5 repeticiones, que son estas sumas que están aquí, y sacamos el promedio de cada tratamiento. O sea, el promedio de aumento de peso de antibiótico 0, vitamina B12 0, 61,8. El promedio de antibiótico 0 con vitamina B12 5 es 67,4. Y así sucesivamente. Así de verlo descriptivamente y mirando solo estos valores, a ustedes, ¿qué les parece? ¿Nos conviene poner las dos cosas o una sola o ninguna? Mirando las medias solas. ¿Qué les parece? ¿La combinación o la vitamina solo? Pareciera que la combinación, bueno, de hecho es la que da la media más alta, que es 74,4, correcto. Y la que mencionaste es la segunda, que es la vitamina sola. Y hay una que decididamente pareciera que no deberíamos usar. ¿Cuál es? Antibiótico. Solo. Antibiótico solo sin vitamina. Claro, porque ahí se nos viene abajo la media. Bueno, pero por supuesto no podemos hacer un análisis así porque ustedes saben que en estadística nosotros venimos viendo que hay que definir si hay significancia estadística o si no la hay, si hay diferencia, el p-valor, bueno, todo ese proceso que es la inferencia estadística, hay que hacerlo para que los resultados experimentales tengan validez, digamos. Bueno, vamos a empezar a ver cómo hacemos el análisis descriptivo de estos datos. Cuando digo análisis descriptivo, ¿a qué me refiero? A calcular estos números, los efectos principales que están ahí, el efecto interacción y los efectos simples. Eso es el análisis descriptivo. Y el análisis inferencial es la construcción de la tabla de análisis de la varianza. O sea, esta tabla de análisis de varianza, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora, solo que acá se complica un poquito. Y después esta otra tabla, que también es una tabla de análisis de varianza, pero que hace lo que se llaman contrastes para definir cuáles efectos simples son
significativos y cuáles no. Entonces, hoy vamos a terminar la clase con el análisis descriptivo. Y la clase próxima vamos a ver el análisis diferencial, que es bastante largo. Y después lo vamos a hacer con Infostat. Acá, ya en esta parte que comienza de la materia, ya hay el uso de Infostat, ya se empieza a volver importante. Y hay experimentos como los factoriales 3×3, 4×4, los de 3 factores, las parcelas divididas, que ya no se pueden calcular a mano. Sí o sí hay que resolver con computadora. Porque si, imagínense, si ya este, que es el más simple, nos lleva 2 clases resolverlo a mano, imagínense los otros. Entonces el Infostat ya se va a hacer amigo se van a tener que hacer amigos del Infostat para resolver los ejercicios, que a mano no los van a poder hacer. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos el análisis descriptivo. Bueno, para hacer el análisis descriptivo, vamos a tener que reacomodar esta tabla y acá vamos a trabajar con estos totales que están aquí y con los promedios de los tratamientos que están acá. Que esos son los valores que aparecen en esta tabla que vimos hace un rato, genérico, que le habíamos puesto letras. ¿Ven? Es esta tabla. Y yo les había dicho que estos valores que están acá con letras son números. Lo que no les dije es que representaban esos números. Bueno, esos numeritos lo que representan son la suma de todas las repeticiones de un mismo experimento o el promedio de los valores de un tratamiento en particular. Profe, en el ejemplo que estamos viendo, son Sí. 4 repeticiones y necesitamos 20 animales. Son 5 repeticiones y son 4 tratamientos. O sea que necesitaste 20 cerdos. Sí. Y van 5 por cada tratamiento. ¿Sí? Bien, profe, sí. Son 20 animales, exactamente. Bueno, entonces la acomodamos a la tabla y la ponemos en esta forma. Entonces vamos a poner acá A y ponemos los niveles 0 y 40. Y aquí ponemos B con los niveles 0 y 5. Y acá adentro es lo que allá representábamos con letra 1, B1, A2, B2, pero ahora lo reemplazamos con el número. ¿Qué es este 309? Vengamos a la tabla, ven, el 309 es el total, es la suma de todas las repeticiones del tratamiento que tiene 0 de antibiótico y 0 de vitamina B2. O sea que no tiene nada. Más bueno, es decir, si tiene, lo que no tiene son estos agregados del alimento básico. Eso le da 309. Y en lo que está entre paréntesis es el promedio. ¿Ven? De 309 dividido en cuánto me da 61,8. A ver, alumno, 309 dividido en cuánto. En 5. En 5, exactamente, porque son 5 valores. O sea, la suma de los 5 es 309 dividido en 5 me da el promedio. Y eso es lo que está entre paréntesis. Entonces, hacemos lo mismo para los 4 tratamientos. Total y entre paréntesis promedio. Bueno, una vez que tenemos hecho eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estos totales en este sentido. 309 más 222 da 531. Y entre paréntesis voy a poner el promedio de estos dos valores. ¿Cómo creen que calcularé ese promedio? ¿Cómo lo podré sacar? A ver, ¿qué sumarían? Lo dividimos en 10. Claro, lo dividen en 10. O la otra forma sería sumar 61,8 más 44,4 y dividirlo en 2. Y les va a dar lo mismo. Es lo mismo. Después vamos a sumar en este sentido
Y después lo vamos a hacer en sentido de columna. Ahí. Y ahí. Y eso es lo que va acá. Y acá lo que va ahí es la suma de este total con este, que tiene que dar lo mismo que si sumo esta con esta. Tiene que dar igual. O sea, si cuando hagan los cálculos a mano, verifiquen que esta más esta o esta más esta dé lo mismo. Porque si no da lo mismo, porque estoy sumando mal. Tiene que dar lo mismo. Y esto de acá es el promedio general de todos los datos. Entonces, si habíamos dicho que la suma es 1240, ¿en cuánto tendría que dividirlo para que me dé el 62 este? A ver, En 4, ¿cuántos valores he sumado para obtener este 1240? Si ha sumado 4, es verdad. Pero estos 4 vienen de la suma de estos 5. Entonces, en realidad, acá has sumado 20 números. Entonces, 1240 dividido en 20. Esto. Esto es 1240 dividido 20. Porque son 20 animales. Y esta es la suma de los 20 valores. Entonces lo divido en 20 y me da la media general. Bueno, entonces ese valor está ahí, aunque este no lo vamos a usar, así que con este no, el promedio este no lo vamos a usar. Lo que sí vamos a usar es el total, así que no se preocupen si no lo entendieron. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculamos el efecto principal de A? El efecto principal de A, según la formulita que vimos acá arriba, es la diferencia entre la media del nivel 2 de A menos la media del nivel 2 de 1. Eso significa la barrita. O sea, A barra 2 menos A barra 1. Esas están calculadas ya. Son estas que están acá. Esas son. Esta es A barra 2 y esta es A barra 1. Entonces, hagamos la resta. A ver, acá hay algo que no está. Espera un segundito. Esto no está bien. Los números no están bien. tiene que ser, profe, 44,4 más No, 61. no, sí, está bien, está bien, está bien. No, ¿Sí? no, sí, está bien. Yo me he confundido. No son estas, porque estos son los efectos simples. No, son estas. Esa que está ahí, perdón, esta es la A barra, que en realidad sería el B, este sería el nivel B, esta es la B barra 2. B barra 1, perdón, es este. Este que está acá es la B barra Perdón, 2. Rodrigo, estás comparando el 59,4 con el 64,6. Claro, los A, estas son las B, Esas son las B. que son estas que están acá. Exactamente. Y estas de acá son las A. O sea, esta es la A barra 2, A barra 2, y esta de acá es la A barra 1. Entonces, el efecto principal de las A va a ser la diferencia entre esta media y esta media. ¿Ven? De esas dos medias. Entonces, 59,4 menos 64,6. Y eso da menos 5,2. Y el efecto principal de B es la diferencia de estas otras dos. De la B barra 2, que es 70,9, menos la B barra 1, que da 53,1. O sea, acá con los efectos principales, lo que estamos manejando nosotros son los bordes de esa tabla. ¿Y de dónde salen los valores anteriores? 44,44 más 74,4. De acá, No, bien. de ahí. Lo que pasa es que acá lo estamos reacomodando en otro formato. ¿Eh?
Siempre los valores que están en el total van a corresponder a A, Claro. en este caso. Ajá. A ver, fíjate. Acá tenés A nivel 0 y B nivel 0. Entonces vos te venís a esta otra tabla que tiene A0 con B0 y ahí está la suma, que es 309 y el promedio es 61,8. Y eso es lo que está ahí, ¿ves? Ah, bien. Después tenés A0 con B5, te da la suma 337 y la media 67,4. Son estas dos que están acá abajo, ¿ves? Ahí. Sí, sí. Y las otras. Después sumas en sentido de fila y sumas en sentido de columna. Y después sacas los promedios estos. ¿Cómo? Como la suma de este más este dividido en 2. Este otro promedio es 67,4 más 74,4 dividido 2. Este otro que está acá es 61,8 más 67,4 dividido 2. Igual. Y este 44,4 más 74,4 dividido en 2 y te da el 59,4. Ahora, con eso calculado, los efectos principales salen directamente. El efecto principal de A es la media del nivel 2 de A menos la media del nivel 1 de A. O sea, 59,4 menos 64,6, que es lo que está ahí. ¿Ven? Y da negativo. ¿Qué indica el negativo? Que cuando yo he pasado del nivel A1 al nivel A2, la media cayó, fue más chica. ¿Ven? Cuando tengo A0 es 64,6. Cuando tengo A40 es 59,4. O sea que lo que me dice es, si yo agrego antibióticos, obtengo menos aumento de peso. Eso es lo que me está diciendo. ¿Mm? Eso significa el número negativo. Y el efecto principal de B, resto el B barra 2, que está acá, 79,9, menos el B barra 1, que es 53,1. Este me da positivo. ¿Qué quiere decir que dé positivo? Que dé positivo me está diciendo que si yo agrego vitamina, espero obtener más peso. O sea que el antibiótico, si yo agrego antibiótico, el peso baja. Por eso me da negativo. Y si yo agrego vitamina, el peso sube. Pero ahí lo estoy viendo por separado. Yo no estoy viendo qué es lo que pasa en forma conjunta. Yo solo he trabajado con estos márgenes de esta tabla en donde yo he sumado. ¿Ven? Acá tengo el total de B, que es 531, pero ese total se compone de los dos niveles de A. O sea que ese 531 es la suma como si no hubiera A. Esto es O lo sea, que el tengo ahí. independiente sería. No, eso todavía no vamos a llegar. Por ahora estamos haciendo un descriptivo. Ya enseguida vemos si son independientes o no. O sea, este valor indica valor de B, no me interesa qué pasó con A. Y esto acá me indica los valores de A, pero no me interesa lo que pasó con B. O sea, los está analizando por separado. Y lo que me está diciendo que por separado, lo que me muestran los datos es que si yo agrego antibiótico, espero una reducción en el peso. Y si yo agrego vitamina, esperaría un aumento de peso. Por eso uno da negativo y el otro da positivo. Ahora, ¿cómo voy a poder descubrir descriptivamente si hay interacción o no? Bueno, tengo que aplicar la formulita de la interacción, que es esta que está acá. Que yo les mencioné hace un rato que eso es el promedio de los dos valores que están en la diagonal externa. Perdón, voy a borrar, así esto queda un poquito más limpio. Ya terminamos de limpiar. Es el promedio de los datos que están en esta diagonal, que es lo que está acá, ¿ven? 61,8 más 74,4 dividido 2. O sea, el promedio de esta diagonal. Menos
el promedio de los valores de esta otra diagonal, que va a ser 67,4 más 44,4 dividido 2. Y la resta me da 12,2. ¿Cómo vemos? Les dije que tenía que dar ese cálculo para que los factores fueran independientes. Igual a 0. Es igual a 0. Acá no da igual a 0. Entonces lo que me está diciendo es que yo no debería quedarme acá. Porque evidentemente hay un efecto conjunto. Entonces yo debería analizar el efecto conjunto. Ese sería el efecto válido. Y de efecto conjunto, ¿qué es lo que nos quiere decir cuando no es 0? Que hay que ver los efectos simples. Entonces, ¿cómo voy a ver los efectos simples en esta tabla? Para los efectos simples vamos a trabajar así. Fila por fila o columna por columna. ¿Ven? Ahora están. Recién para los principales trabajamos con estos márgenes de la tabla. Esos son los principales. Para la interacción trabajamos con la diagonal. Y para los efectos simples trabajamos en sentido de fila y en sentido de columna. Entonces, ¿cuáles son los efectos simples acá? A ver, veamos acá, por ejemplo, esta columna. En esta columna, ¿qué es lo que nos está mostrando? Los cambios en los valores de B, ¿ven? Porque acá está B0 y B5. Son los cambios en B cuando A vale 0. Es esa columna que está ahí. O sea, los cambios en B cuando A vale 0. ¿Qué sería? Entre los niveles, esas columnas es este tercero que está acá. Entre los niveles de vitamina, que ahí le hemos llamado B larga, dentro de A0. Y eso es 67,4 menos 61,8. Es esta resta que está acá. Después vamos a analizar esta otra columna. ¿Cómo se llamaría ese efecto simple que analiza esa columna? A ver, esta era entre niveles de vitamina cuando antibiótico es 0. ¿Y esta otra cómo se llamaría? Entre Los niveles niveles de vitamina cuando antibiótico es 40. Exactamente. Y ese efecto va a ser 74,4 menos 44,4. O sea, profe, nosotros hacemos esto para ver cuál combinación es la que da ganancia de peso. ¿Cuál de las combinaciones te daría un resultado mejor? ¿Y cuál no te convendría usar? Eso es lo que estaríamos viendo acá en forma descriptiva. Acá hemos visto el efecto principal primero. El efecto principal lo que nos muestra es que si uno analizara por separado, el hecho de poner antibióticos produce una baja de peso. Entonces, por eso te da negativo. En cambio, si yo agrego vitamina, esperaría un aumento de peso. Pero esta parte del análisis me dice que los dos factores interactúan. Si esto hubiera dado 0 acá, o un valor muy próximo a 0, yo me hubiera quedado con este análisis de acá. Pero como esto da 12,2, me está diciendo que hay interacción. A esto puede dar negativo también. O sea, lo que tiene que ser distinto de 0 es el valor absoluto. Puede ser positivo o negativo. Como esto me dice que hay interacción, este análisis primero que hice no es el análisis que me daría la información que yo necesito, sino este otro que está acá, que es el análisis de los efectos simples. Y eso es lo que estamos viendo ahora, analizando cómo varían los niveles de uno de los factores cuando permanece constante el otro. Entonces, esa variación se ve analizando las columnas y las filas de la tabla. Los primeros dos que hemos visto son entre los niveles de vitamina cuando el antibiótico es 0 y entre los niveles de vitamina cuando el antibiótico es 40. Ahí lo hemos visto en sentido de columna.
Ahora lo vamos a analizar en sentido de la fila a eso. Entonces, vamos a ver este efecto simple. A ver, ¿cómo le llamarían a este efecto simple usando el mismo razonamiento que usamos recién? A ver, ¿algún valiente que se anime? Las variaciones de A cuando B es 0. Exactamente, es la variación entre los niveles de antibióticos cuando la vitamina está en nivel 0. Y eso va a ser 44,4 menos 61,8. Es el que está acá, ¿ven? 44,4 menos 61,8. Y este segundo, ¿cómo lo llamaríamos a ese efecto simple? Variaciones de antibiótico cuando la vitamina es 5. Exactamente, el cambio que hay entre los niveles de antibióticos cuando la vitamina es 5. Y eso va a ser 74,4 menos 67,4, que es esta que está acá. ¿Ven? Bueno, entonces, fíjense acá que hay un valor bien alto, positivo, y acá hay un valor bien alto, negativo. ¿Qué me está indicando ese nivel negativo? A ver, ese efecto simple entre los niveles de antibiótico cuando la vitamina es 0. ¿Qué pasó ahí? A ver, lo veamos. Eso es el primero, es la fila entre antibiótico cuando vitamina es 0. ¿Qué pasa? Si yo pongo vitamina 0 con antibiótico 0, obtengo 61,8. Y si yo pongo vitamina 0 con antibiótico 40, me da 44,4. O sea, baja la media. Por eso la resta me da un número negativo. Eso es lo que se llama un efecto antagónico, un efecto detrimental. Entonces, les pregunto, si no pongo vitamina, ¿ustedes pondrían antibiótico en el alimento? No, porque No. causaron la descenso del peso. No convendría poner porque en vez de subir de peso, me va a bajar. Y encima, además hay otra cosa. El antibiótico tiene un costo y la vitamina tiene un costo. Entonces yo estoy gastando más para obtener menos. ¿Qué negocio es ese? O sea, esa combinación definitivamente no va. Y las otras tres combinaciones que dan valores positivos, pero hay una que da un valor muy grande, hay un cambio muy grande, que es el correspondiente a esta columna. ¿Qué me está diciendo acá? A ver. Las variaciones de vitamina cuando el antibiótico está en 40. Claro, cuando el antibiótico es 40. Ahora, ¿qué me conviene? Si yo pongo antibiótico, ¿me conviene ponerle vitamina o no ponerle vitamina? Sí. Sí, sí conviene. O sea, poner las dos cosas sí conviene, porque fíjense cómo aumenta la media acá. Ahora, si yo pongo solo antibiótico, esa no me conviene para nada, que es esta que está acá. O sea que esta parte descriptiva lo que me estás diciendo. Si usas antibióticos solo, no solo no vas a obtener nada, sino que encima vas a perder plata, porque no aumenta de peso y vas a gastar en el antibiótico. Ahora, si pones el antibiótico, estás obligado a poner la vitamina si querés un aumento de peso. Y las dos juntas se potencian y me da un aumento de peso mucho mayor que las otras combinaciones. Entonces, poner las dos cosas conviene. Ahora, si yo no pongo el antibiótico y solo pongo la vitamina, ¿aumenta el peso? A ver, ¿qué les parece? Si yo pongo solo vitamina y no antibiótico,
¿Dónde estaría eso? Estaría acá, esto sí y esto no. Sí, se aumenta. Aumenta, pero aumenta más si pongo las dos cosas. ¿Mm? ¿Se O sea, entiende? antibiótico 40 y vitamina 5. Claro, si pongo las dos cosas, aumenta mucho. Si pongo solo vitamina, aumenta de peso. Ahora, si pongo antibióticos solo es lo peor que podría hacer, porque eso no solo no produce aumento, sino que al contrario, baja de peso. ¿Y eso por qué? Un nutricionista animal me explicó qué es lo que pasa, porque el antibiótico solo le mata la flora intestinal. Entonces el animal no hace una buena digestión y por eso no aumenta de peso. En cambio, la combinación de las dos cosas, aunque parezca contradictorio, aumenta la flora intestinal y mejora cómo el animal absorbe los nutrientes. Entonces, por eso la combinación produce un gran aumento de peso. Y la vitamina sola, bueno, hace un efecto intermedio, pero no tan fuerte como que uno espera. Uno lo que busca es maximizar el aumento de peso. La maximización la vamos a obtener poniendo las dos cosas. Acá está gráficamente. Entonces, este efecto simple está graficado acá. ¿Ves? Es el antibiótico 40, sin vitamina y con vitamina. O está acá, ¿ves? Con vitamina, sin antibiótico el rojo y con antibiótico. Ahí está. Ese gráfico es lo que se llama el gráfico de las interacciones. Pero eso se los voy a explicar más detenidamente cómo se los hace la clase que viene. Entonces, bueno, acá termina la primera parte del ejercicio, que es la parte descriptiva. Después nos falta construir esto, después nos falta hacer todo esto y después todos estos gráficos, que eso nos va a llevar otra clase completa. Así que bueno, alumnos y alumnas, ya por hoy estaríamos. El jueves no hay clase, el jueves solo se recupera el parcial. Así que los que ya tienen nota de promoción será hasta el martes y los que recuperan será hasta el jueves. Hasta luego. Bien, profe, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.